En Así Amaneció, la entrevista. Son las 8 de la mañana, 32 minutos, y en este momento tenemos en la mesa de Así Amaneció al abogado Álvaro Uribe Vélez. Él tiene 68 años, es abogado, empresario y político colombiano. Fue presidente de la República de Colombia en los periodos 2002-2006 y en 2006-2010. Actualmente senador de la República. Presidente, buenos días. Aquí estoy, amigos, aquí estoy. Actualmente, Ecuador. Sí, lo escuchamos. Aquí estamos. Presidente, el violento estallido social en Colombia tiene ya 35 días y ha dejado al menos 48 muertos según reportes de la Fiscalía. Para hoy, el Comité de Paro convocó en un comunicado a grandísimas movilizaciones pacíficas en todo el país. ¿Por qué ha durado tanto el paro en medio de la peor crisis económica producido por una pandemia? A ver, aquí ha habido unas protestas sociales entendibles, justas, porque la pobreza creció mucho por la pandemia. La pobreza había bajado en Colombia del 51 al 27, entre 2001 y 2013. Ahí hablo de 8 años de los gobiernos que presidí. Las reformas que tomó el gobierno Santos en el 2012-2013 congelaron la reducción de la pobreza. El presidente Duque llega en el 2018, reorienta la economía tiene un buen comportamiento en el 19, en enero y febrero del 20, pero llega la pandemia y para esa recuperación. Y la pobreza sube al 42,5. Por supuesto, sin lo que ha hecho el gobierno hubiera subido al 50, pero el gobierno tiene que hacer más. Nosotros en el partido hemos dicho que hay que hacer más en lo social. No estamos de acuerdo con la reforma tributaria que presentó el gobierno, pero creemos que se requiere una reforma tributaria que pague los sectores más pudientes del país para financiar esta crisis de pobreza. De otro lado, hay una violencia muy grande anunciada desde que llegó el presidente Duque. La creció el gobierno Santos con los acuerdos de La Habana. Ese país había avanzado mucho en la eliminación de la violencia. Y con el Santos logró en 2013 tener apenas 42,000 hectáreas de droga, un récord por lo bajo. Pero cuando anunciaron en La Habana que para la FARC la droga es delito político, sin cárcel, sin extradición, con elegibilidad política, que no hay fumigación, que no habría fumigación y que la erradicación sería voluntaria, ¿qué pasó? De esas 42,000 hectáreas pasamos a 209,000. Entonces, aquí hay un problema social que tiene que atender el gobierno, ojalá, y un problema de violencia muy grande, orquestado, premeditado, estimulado por el narcotráfico, y muchos de los promotores del paro tienen un propósito de violencia, y de que a través de la violencia ganar las elecciones del año 22. ¿Cree usted que le ha faltado autoridad al Estado colombiano frente a la violencia generada en las manifestaciones? No hay duda. Ha faltado autoridad al Estado colombiano. El gobierno tomó unas buenas medidas de autoridad el pasado viernes. Eso ha permitido levantar algunos bloqueos. Es que el daño que le han hecho a Colombia es muy grave. Imagínense que han destruido el 60% del sistema de transporte masivo de Cali, fuera de todos los muertos que usted dijo. Han destruido buena parte del sistema de transporte masivo de Bogotá, daños en muchas ciudades colombianas. Acabaron con el 20% de la avicultura del Valle del Cauca, que es el 30% de la avicultura nacional. Los daños que ha hecho la violencia suman más de 1 punto del PIB. Han agudizado esta pobreza y dificultan la superación de la pobreza extrema que el país tiene que superar con urgencia. Nosotros decimos sí a las soluciones sociales, pero el país necesita autoridad. Los problemas sociales requieren soluciones sociales, los problemas de violencia, soluciones de autoridad. En redes sociales hemos visto las denuncias de los ciudadanos de abusos o supuestos abusos por parte de la policía. ¿Se están violando los derechos humanos en Colombia?
¿Qué me pregunta sobre ese tema, señor? En redes sociales hemos visto denuncias de los ciudadanos que dicen o han visto o documentan presuntos abusos por parte de la policía. ¿Se están violando los derechos humanos en Colombia? Mira, han querido sembrar en el extranjero la idea de que aquí hay una violencia oficial. Anoche le decía yo a unos colegas de ustedes de Argentina que eso no es así. Cualquier caso de abuso de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Militares o de la policía, primero en Colombia se publica, se investiga, se sanciona. Ya la Fiscalía ha empezado la sanción de algunos casos. En Colombia las Fuerzas Armadas han sido democráticas. Este país el siglo pasado fue el país latinoamericano con menos interrupción democrática, 4 años. Nuestras Fuerzas Armadas han sido respetuosas de la Constitución, nunca han gozado de impunidad, eso las honra, pero es que además lo que hicieron en este país fue muy grave. A nuestras Fuerzas Armadas en el proceso de La Habana las pusieron de igual a igual con el terrorismo. Enseguida las sometieron a una justicia impuesta por la FARC, una justicia ideológica de extrema izquierda. Y en el país ha seguido una narrativa de debilitar a las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, aquí la policía tiene una indefensión total. Ustedes, yo les ruego mirar todas las masacres que ha habido contra la policía. Y esto es muy peligroso, porque los vacíos de autoridad los empieza a llenar lo que se llama la legítima defensa privada. Y ha habido particulares disparando. Y por eso se necesita autoridad y eficacia y transparencia en las Fuerzas Armadas, porque se puede pasar de casos aislados de legítima defensa a organizaciones privadas criminales de justicia privada, que el país sufrió en el pasado y que los gobiernos que yo presidí se desmontaron. Recuerden el desmonte del paramilitarismo. La semana pasada, presidente, en entrevista aquí, en esta mesa, el senador Rodrigo Lara Restrepo nos manifestó que hay agentes externos que quieren caotizar el país. ¿Cuál es su opinión respecto a esas declaraciones? No hay duda. Es que este es el formato de Chile, lo que ustedes por época han sufrido. Aquí el formato es un reclamo violencia. Acuerdan un reclamo de violencia, si no quieren llevar a elecciones para imponer en Colombia una segunda Venezuela, una tercera Cuba. Un socialismo de línea dura, blanda, que hace mucho daño y que destruye la esperanza. Y por supuesto, esto está agenciado desde afuera. No es sino oír a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, y lo que menos se necesita de afuera es financiación, porque infortunadamente el narcotráfico que financia esto en Colombia tiene mucha plata. Y nosotros tenemos que evitar que Colombia sea otra versión de Cuba o de Venezuela, y tenemos que evitar que a Colombia le creen el riesgo que le han creado a Chile. Porque alguien me decía, bueno, pero es que en Colombia llega un gobierno de izquierda, pero no va a tener expropiaciones masivas como en Venezuela. Entonces digamos que sea un socialismo en línea blanda. Es igualmente dañino porque le imponen tantas restricciones a la libertad y tantas restricciones al emprendimiento privado que el país se queda sin recursos para lo social. A menos empresa privada, más problemática social, más caos, más riesgos a la democracia. La semana pasada, presidente, vimos imágenes impactantes en ciudades como Popayán, Cali, Tuluá. ¿El gobierno debe declarar el estado de conmoción en Colombia? Para nada sirve. Yo creo que la legislación ordinaria de Colombia da todas las posibilidades para ejercer autoridad. Yo creo que lo que anunció el gobierno el viernes ha venido produciendo buenos resultados, con un cambio bien importante, una gran reivindicación de la autoridad. Nosotros lo que pedimos es que eso se sostenga, se aplique, que el país derrote esta violencia y se acelere la solución social, se acelere la solución a los problemas sociales. Porque dividimos el tema entre una violencia orquestada, estimulada desde afuera, que quiere destruir nuestra democracia. Aquí hay unos políticos que con esta violencia quieren beneficiarse para ganar las elecciones del año entrante. Esta violencia es una de las maneras
y ayudarse para ganar las elecciones del año entrante, y eso lo tenemos que denunciar y enfrentar. Y de otro lado, esta pobreza ha crecido mucho con la pandemia y eso hay que resolverlo rápidamente. Pero también hay voces internas que a claras luces quieren ver la desestabilización o quieren desestabilizar al régimen de Iván Duque. Hay opiniones como la del editorial del programa La Hora del señor Fernando Londoño, en donde dicen que el presidente debería renunciar y que quien debería asumir es la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. ¿Qué piensa usted al respecto? No, mire, yo lo que pido es que el gobierno pueda fortalecer lo que empezó a hacer el viernes, y de lo contrario esto se nos vuelve muy difícil. Desde el viernes hay asistencia militar en el Valle del Cauca. No, y el decreto, como lo entendemos, se puede aplicar en cualquier parte del país. Aquí, por ejemplo, yo creo que la alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Medellín y el alcalde de Cali tienen que entender que el gobierno tiene la responsabilidad mayor del orden público. Aquí no podemos permitir que sigan destruyendo las ciudades, destruyendo los pequeños negocios, atentando a toda hora contra una policía indefensa, provocando que haya reacciones de violencia de legítima defensa privada que no es conveniente. No podemos permitir eso. Por eso lo que le pedimos al gobierno es autoridad, con eficacia y con transparencia. Yo creo que el sentido de autoridad le ayuda mucho al país. Yo noto en alguna forma, desde el viernes pasado que el presidente anunció esas medidas, que a propósito nuestro partido había pedido en varias ocasiones. Desde el viernes pasado noto un mejor ambiente para el gobierno. En el comunicado que hizo público el Comité del Paro, ellos ratifican la voluntad de llegar a un acuerdo por la vía del diálogo y de la negociación. Sin embargo, se niegan a levantar los bloqueos en las carreteras del país. Ellos acusan al gobierno de Iván Duque de no querer dialogar, de no querer firmar un acuerdo. ¿Usted qué dice al respecto? A mí me parece bien. El mayor error del gobierno sería negociar con violentos. Okay. Ese comité de paro no tiene legitimidad para reivindicar la capacidad de negociar, porque han ayudado a destruir al país. Un mes de destrucción de Colombia. Entonces el gobierno lo que tiene que hacer es unilateralmente, con el Congreso de la República, resolver el problema social. Pero uno no puede seguir, este país lo acostumbramos muy mal en el gobierno anterior, negociando y claudicando ante violentos. Eso no se puede hacer. Ahora, yo creo que en la medida que el Comité de Paro estimula los bloqueos, dice que los levanta, que siguen una cosa y la otra, nos está llevando por el camino de Chile y han incurrido en muchísimos delitos. Todos estos actos de violencia son delitos contra las personas, contra los bienes públicos, contra los bienes privados. Hay que tener mucha claridad en esto. No nos podemos dejar engañar, que además de un formato internacional de reclamo, violencia, acuerdo, reclamo, violencia, acuerdo, reclamo, violencia, elecciones. No podemos dejar que eso nos engañe, distinguida periodista. Presidente, pero ¿qué tanto puede el Comité de Paro decidir que se levanten los bloqueos? ¿Realmente representa la voluntad popular el Comité de Paro o ya se le salió de las manos la violencia? Pues como ellos han estimulado los bloqueos y ahora dicen que entonces los levanten y que los van levantando gradualmente, ellos mismos cuando dicen que los levanten han confesado o han reiterado que son los que han impuesto los bloqueos. Yo creo que hay de todo, de todas maneras. Ellos son, si eso ha salido de las manos, es por la misma culpa de ellos, por su incitación a los bloqueos. Ellos incitando a los bloqueos, sabiendo toda esta violencia que hay mezclada del narcotráfico, pues han sido causantes muy determinantes de la violencia. En Ecuador tuvimos una revuelta muy seria, llena de violencia, en octubre de 2019. En Chile también ha vivido revueltas violentas. ¿Hay una consigna de caotizar la región, presidente?
para volver a tomar el poder. Por supuesto. Yo celebro que el Ecuador está empezando con el gobierno del presidente Lazo. Lo celebro. Lo que quiero de corazón es que esa gran nación ecuatoriana, esa nación tan trabajadora, tan emprendedora, tan sensible con el medio ambiente, salga adelante con el gobierno del presidente Lazo. Porque el gobierno, la elección del presidente Lazo fue una especie de alto en el camino a esta tendencia de caotizar la región, distinguida sin duda. El presidente Iván Duque estuvo en Medellín el fin de semana pasado y aprovechó justamente para reunirse con usted. ¿Qué pudieron hablar en esa reunión privada? Dado que Duque ha dicho públicamente muchas veces que tiene pues hacia usted mucho respeto y consideración. Usted ha sido prácticamente su mentor, presidente. No, yo hablo con el presidente, siempre lo hago de la manera más respetuosa, con mi aprecio indeclinable. Y por supuesto yo te hablo cuando él me pregunta sinceramente. Y el partido se expresó sobre la necesidad de tener un control militar para evitar la violencia, para suprimir esta violencia. Creemos que el decreto que él anunció en Cali, lo que hicieron el fin de semana en Cali, fue bueno. Yo creo que hay que seguir ese camino. Y yo respeto mucho al presidente Duque y creo que es muy importante en el país autoridad frente a la violencia y soluciones sociales no negociadas con el Comité de Paz. Las soluciones sociales no se le pueden conceder a los violentos. Las soluciones sociales tienen que concebirlas e implementarlas el gobierno. Presidente, pero la autoridad no solamente se ejerce con las detenciones o con las balas, sino más bien con la judicialización. ¿Cómo así se bloquean carreteras en el país y no existe judicialización de esos delitos? Ya que usted me habla de represión, nosotros nunca pedimos represión. Nosotros hemos hecho manifestaciones, ¿cuántas no hicimos en el gobierno anterior? Este fin de semana salió mucha gente nuestra a manifestarse contra los bloqueos, pero sin violencia, sin un solo daño a los bienes públicos ni privados. Entonces nosotros nunca hablamos de represión, nosotros hablamos de respeto a las libertades. Cuando hablamos de autoridad frente a la violencia y cuando hablamos de fortalecer las Fuerzas Armadas, nunca es para que le disparen a la protesta social. Es para que protejan a Colombia frente a la violencia. La fortaleza de las Fuerzas Armadas tiene un elemento disuasivo que es el prioritario. Por el otro lado, pero me decía, la parte judicial, sí, claro, usted tiene razón. Y hay un problema muy grave, la policía se queja de que capturan una persona, que esa persona estaba haciendo vandalismo e infortunadamente a las pocas horas la suelta. Yo creo que el país va a tener que mirar eso en la justicia. Tiene que mirar eso en la justicia porque es muy grave. Y además es que estamos viendo también esos problemas del Acuerdo La Habana, porque algunos interpretan que el Acuerdo La Habana permite en nombre de la protesta social el bloqueo. Nosotros tenemos que decirle a ese acuerdo ilegítimo, a esa interpretación ilegítima, que Colombia no lo acepta. Aquí necesitamos una reacción de los jueces, porque nadie que atente contra un policía, nadie que atente para destruir un bien público o privado puede quedarse en impunidad. Presidente, ¿cuál es su mensaje para finalizar para los ecuatorianos en este inicio del nuevo gobierno? Mi mensaje a la gran nación ecuatoriana es de solidaridad, de respeto, de afecto. Yo, durante los años que me quede, siempre diré que cuando intervinimos contra el terrorismo de la FARC en Ecuador, no fue contra Ecuador ni contra su soberanía, sino contra unos narcoterroristas invasores de la soberanía ecuatoriana que invadían el territorio ecuatoriano para tener desde allí el control de unos secuestrados en Colombia. Nunca me gusta callar el tema, por eso siempre lo hablo. Felicito al Ecuador por el camino que ha tomado
Deseo que el presidente Lazo avance mucho en lo social, en lo económico, en la construcción de fraternidad, en esa gran nación que es Ecuador. Yo admiro mucho la capacidad de emprendimiento de los ecuatorianos. Esa es una dotación de la naturaleza muy importante para salir adelante. En cuanto más emprendimiento haya, más soluciones sociales llegan. Por eso, todos los éxitos al gobierno del presidente Lazo y a la gran nación ecuatoriana. Y con ustedes estoy infinitamente agradecido. Son las 8 de la mañana con 53 minutos y a esta hora queremos agradecerle al presidente de la República Colombiana, expresidente de la República Colombiana, Álvaro Uribe Vélez, y actual senador. Gracias por haber estado esta mañana aquí en la mesa de Así Amaneció, presidente. A ustedes muchas gracias y buen día. Que tengan muy buenos días. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos más aquí en la mesa de Así Amaneció. ¿Qué dice Guillermo con la música? Felicitaciones, gran entrevista. Muchas gracias. Me gustó muchísimo y la verdad es que hemos tenido una vez más un golpe de entrevistados, del cual el equipo de producción, el teléfono bendito del señor Ahora Córdoba. entiende por qué les dije ayer, después del programa, señores, me voy porque voy a preparar la entrevista. Hay que agradecer el bendito celular del señor Córdoba, hay que ponerle ¿Qué oro. tiene? ¿Cuántos teléfonos? Mucho. 1000 teléfonos. Pero no solamente eso, sino que le contesta. Se lo voy a hackear, Sí, hay que hackeárselo. Y mañana tenemos a la oposición de alguna manera, porque es el Partido Conservador.